¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Nuevamente yo por aquí. El día de hoy vamos a ver un video sobre 3 formas para encontrar soportes y resistencias. Sabemos que los soportes y las resistencias son la mejor manera para intuir o encontrar operativas para entrar o salir de las mismas, porque entendemos que los soportes es en donde el precio, precisamente como su nombre lo dice, va a soportar y va a intentar o va a tener mayor probabilidad de rebotar. Lo mismo pasa con la resistencia. Entonces, no me voy a detener a explicar el contexto de lo que es soporte y resistencia. Si quieren saberlo, bueno, pues les dejo un videito aquí en la parte de arriba. Sin embargo, ahora vamos a hablar sobre cómo utilizar, digamos que, diferentes herramientas para poder hallar estos soportes y resistencias. Entonces, la primera de ellas es utilizando el ojo. Esa es la forma que todos empezamos y todos aprendemos al inicio. Y esto, pues sobre todo va para aquellas personas que apenas van arrancando con este mundo del trading. Si ustedes ya son muy buenos haciendo, o viendo resistencias y soportes con el ojo, les pido que avancen un poquito en el video hasta que lleguen a la segunda forma, que estoy seguro que es una forma mucho más exacta y un poco más compleja para poder hallar esos soportes y resistencias. Entonces, si es al ojo, bueno, sabemos que las líneas de soportes y resistencias, o más bien no son líneas, no son puntos exactos, sino que son zonas. ¿Listo? Son zonas en donde el precio va a tender a rebotar. Entre más puntos haya tocado este soporte o esta resistencia, se dice que hay una mayor probabilidad o hay una mayor, digamos que, sí, probabilidad de acierto de que estés en lo cierto de ese soporte o esa resistencia. Entonces, veámoslo aquí en nuestro analizador técnico, que sabemos que tenemos aquí Quant Fury, que utiliza una extensión de TradingView, la cual nos permite utilizar TradingView casi que de forma pro. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a utilizar los rectángulos y vamos a utilizar, vamos a hacerlo en gráficos de un día. Estoy utilizando el instrumento Ethereum versus USDT, pero ustedes saben que acá pueden encontrar acciones, divisas, futuros, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí tomamos este rectangulito y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trazar. Entonces fíjense, acá vemos una primera zona bien interesante, que puede ser esta de aquí, en donde efectivamente el precio se vio rechazado. Fíjense, aquí la zona de los $82 fue rechazado hacia el 12 de diciembre del 2018 y aquí hacia el 8 de marzo del 2020 fue, digamos que el mínimo antes de la gran subida de Ethereum hasta los 4.000, casi $5.000. Entonces, sin duda, esta primer zona es un muy buen soporte para lo que es este activo. Entonces, les recuerdo que entre más toques tenga esa zona de soporte, pues digamos que más fuerte, o sí, más fuerte es. Bien, Otro, otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que, y vuelvo y repito, esto es un poco principiante, pero sé que hay muchas personas que me ven y que son principiantes, que los soportes se convierten en resistencias y las resistencias en soportes. ¿Cómo así? Una vez que el soporte es atravesado de arriba hacia abajo y el precio nuevamente intenta ir hacia arriba, bueno, pues ese soporte ahora es una resistencia. Y lo mismo pasa con, digamos que las resistencias. Una vez que el precio atraviesa de abajo hacia arriba la resistencia, una vez que vaya nuevamente para abajo, pues bueno, va a tratar de, bueno, aquí se me abrieron unas operaciones que tenías pendientes, va a soportarse en esa resistencia anterior. Bien, vamos a trazar otro soporte. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta buena zona y fíjense que aquí está, digamos que esa explicación que les acabo de dar de soporte y resistencia. Fíjense cómo el precio soportó aquí, lo atravesó y fíjense cómo el precio trató de venir nuevamente a esta zona de soporte y no pudo, y otra vez el precio se fue así y aquí le costó un poquito atravesar este soporte de aquí y aquí esto se convirtió en resistencia y aquí se convirtió en resistencia y aquí se convirtió en soporte. Entonces esta zonita de aquí entre los 280 y los $340 aproximadamente es una muy buena zona de soporte resistencia en Ethereum. ¿Listo? Finalmente veamos este de aquí, por ejemplo. Aquí también está. Fíjense cómo esta zona es bastante interesante. Fíjense, aquí le costó, entonces aquí era resistencia. Aquí fue soporte. Aquí fue soporte, fue soporte, fue soporte.
Aquí fue soporte y le costó un poco atravesarla, luego fue resistencia, 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 soporte, soporte. Entonces, esta liniecita o esta zonita de aquí también está muy clave, entre los 1420 y los 1730. Claro, son zonas muy amplias, pero como yo estoy hablando en gráficos de días, pues claro, por eso es que los rangos de esas zonas son muy amplias. Ahora, esto se puede utilizar en cualquier temporalidad, bien sea en meses, en minutos, en horas, lo que sea. El concepto es exactamente el mismo. Entonces, esa es la primera forma de encontrar soportes y resistencias. Algo muy básico que todo el mundo yo creo que sabe, los que entienden del trading. Bien, la segunda forma para encontrar soportes y resistencias es una de las que más me gusta a mí, porque aquí interviene el volumen y el volumen es el mayor dato que tenemos en el mercado, porque es el que realmente nos dice a nosotros cómo y en qué zonas se comerció más el activo o en qué zonas no se dio interés y el activo siguió derecho. Entonces, para eso lo que vamos a utilizar es el perfil de volumen. Yo ya lo tengo por aquí, digamos que incluido en mi gráfico. Sin embargo, se los voy a explicar. El perfil de volumen normalmente no está habilitado para, digamos que para todas las plataformas. De hecho, en TradingView ustedes tendrían que tener la plataforma en versión Pro para que les permitiera utilizar el perfil de volumen. ¿Por qué? Porque realmente es una herramienta muy valiosa. Por acá tengo otra herramienta en donde, bueno, pues también tengo un perfil de volumen por acá, si ustedes la pueden ver. Ahí está. Denme un segundito aquí. Cerramos esto y agrandamos esto. Fíjense que aquí yo tengo mi perfil de volumen en diario, por ejemplo, en el futuro del petróleo, que es el que yo opero, y tengo unas lineecitas. Para quienes quieren aprender un poquito más sobre el perfil de volumen, les voy a dejar un video aquí en la parte superior derecha. Ahí les explico todo lo que tienen que saber sobre perfil de volumen. Pero entonces, el perfil de volumen, lo que tenemos que hacer para quienes utilizan QuantFury, tienen que venir aquí al apartado de indicadores, van a buscar volume. Y aquí hay dos cosas interesantes. Una, antes solo había Volume Profile Visible Range, que era un perfil, es decir, nos aparecía el perfil de volumen del gráfico en total. Entonces, cada vez que lo acercábamos o lo alejábamos, pues el perfil iba variando. Pero incluyeron el Volume Profile Fixed Range, que es básicamente ese perfil de volumen en el que ustedes, digamos que eligen la zona, ¿cierto?, que van a ver el perfil de volumen. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo aquí, voy a incluirlo, y aquí desde la fecha actual hasta donde me cargan los datos, que es más o menos por acá, 4 de septiembre del 2019, él me va a cargar el perfil de volumen. Ahí está, fíjense, ahí está, si ven esas montañitas, ese es nuestro perfil de volumen. Ahora, a ustedes les va a aparecer primero unas barras grandes. Si quieren configurarlo de esta manera, lo que tienen que venir a hacer es aquí en el piñoncito, aquí en tamaño de fila, normalmente creo que les sale como 24, lo aumentan a 3000 o a 2000 o a 1000 y de esa manera pues van a tener muchos más datos en el perfil de volumen. ¿Listo? Entonces, aquí el perfil de volumen lo que nos permite ver son esos puntos de POC y esos puntos de Low Value Age, que son esos puntos de bajo comercio. Entonces, los puntos POC son los puntos en donde mayormente se comercializó el activo y en donde tanto compradores como vendedores llegaron a un cierto equilibrio, ¿cierto? Y en donde estaban de acuerdo de que el activo tendría que mantenerse en ese precio. Mientras que el Low Value Age es ese punto en donde tanto compradores como vendedores no estaban de acuerdo con el precio del activo y por ende, pues el precio continuaba y seguía derecho. ¿Listo? O rechazaba y tendía a caer al POC anterior. Entonces lo que yo hago básicamente es marcar mis líneas de POC y mis líneas de LVE. ¿Cómo se ven los POCs? Fíjense, es donde hay mayor volumen, ahí está. Entonces vamos a poner de línea azul los POC. Entonces aquí vamos a copiar y pegar, aquí ponemos otro, aquí ponemos otro, aquí ponemos otro. Este que me saca con línea roja es el POC por defecto en ese rango de tiempo en donde estoy viendo el perfil de volumen. Aquí tenemos otro. Y si se están dando cuenta, creo que ya se están dando cuenta ahí, pues cada vez que estoy poniendo una línea azul se nos está marcando ¿qué? Un soporte o una resistencia. Fíjense, aquí soporte, 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 soporte. Entonces,
¿Para qué sirve el perfil de volumen? Para encontrar también con exactitud esas líneas de soporte y resistencia. Ahora vamos a marcar los low value edge, por ejemplo, que son aquí, estas zonas en donde hubo menor comercio, vamos a ponerlas de fucsia, y fíjense que también nos va marcando entonces esas líneas de soporte y resistencia. Fíjense, aquí vamos a ver uno por aquí más o menos. Vamos a ver uno por aquí y otro por aquí. Entonces, ¿cómo sabemos y cómo identificamos los low value edge? Porque recuerden, es donde hubo menor comercio. Listo, aquí hubo menor comercio, aquí hubo menor comercio, aquí hubo menor comercio, aquí hubo menor comercio. Y fíjense que, por ejemplo, fíjense, aquí, ahí está. Si lo pongo aquí, miren que aquí hubo menor comercio y fíjense cómo aquí nos marca un soporte y una resistencia. Entonces, ahí básicamente tenemos soportes y resistencias con datos reales del volumen de comercio de ese activo. Entonces, eso se torna muy interesante porque pues ya no va a ser simplemente al ojo, sino que ya tenemos datos de mercado para marcar nuestros soportes y resistencias. La tercera forma para encontrar tanto soportes como resistencias es utilizando un mapa de liquidez o un DOM. Listo, entonces, ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, como lo ven en pantalla, aquí tengo el petróleo, el contrato del petróleo, el contrato de futuros. Esta información, pues digamos que me la da un proveedor de información. Digamos que la gráfica que ustedes están viendo en pantalla es proporcionada por el analizador de ATAS. Si quieren saber un poquito más de cómo configurarla, les dejo un video aquí en la parte superior derecha. Pero, ¿en qué se basa esto? Se basa en las órdenes de compra y venta que van poniendo todos los, digamos que, actores del mercado. Entonces, si se dan cuenta, estas barritas rojas y verdes son, digamos que, la información de mercado, tanto de compras y ventas, según el nivel de este activo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en el nivel 75.90, que es una de las barras más grandes, hay 46 lotes o 46 contratos, más bien contratos de futuros pendientes por venderse. Entonces, ¿para qué nos sirve este mapeo? Nos sirve para saber en esos puntos en donde hay mayor oferta o mayor demanda, pues digamos que van a ser nuestros puntos de soporte y resistencia. ¿Cómo así? Fíjense, por ejemplo, que hay unos rectangulitos que están más verdes oscuros y otros más verdes claros, más verdes intensos. Entre más intensos estén es porque nos indica que hay mayor cantidad de liquidez en esa zona. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos por la parte de arriba, tenemos que esta zonita de aquí, fíjense por acá, más o menos hacia los 75,96, casi llegando al 76, por el hecho de ser un punto psicológico, vemos que hay bastante, digamos que, oferta, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el precio, cada vez que se acerque acá, mayor probabilidad va a tener de rebotar e irse en sentido contrario. Es decir, que nos va a funcionar esto como resistencia. Ahora, vamos a ver el caso del soporte. Fíjense que acá en el punto 75.20 vemos cómo hay bastantes, o había, hasta este punto, había bastante demanda. Eso quiere decir que el precio, al llegar a este nivel, va a tratar de rebotar e irse en contra. Lo mismo aquí hacia los 75.08 y aquí hacia el nivel 75 por el hecho de ser un punto psicológico. Entonces, utilizar este tipo de herramientas, utilizar la profundidad de mercado, utilizar el DOM, nos permite lograr encontrar esos puntos de soporte y resistencia. Este software es gratuito para criptomonedas, ojo, para operar criptomonedas. Si ustedes quieren operar cualquier otro activo, sean futuros, acciones, divisas o lo que sea, van a tener que pagar una licencia. Pueden descargarlo completamente gratis en el link que les dejo en la descripción del video. Es muy útil y créanme que esta información es muy, pero muy útil. Bien, también digamos que hay otro tipo de servicios, como es el caso de High Block Capital, por ejemplo, Trading Different, que también nos marcan esos pools de liquidez. Esos pools de liquidez vienen siendo muy exactamente iguales a lo que les acabo de mostrar del DOM. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que el DOM, en este caso, por ejemplo, yo lo utilizo para operar en scalping, para operar en cortas temporalidades. De hecho, cada tickcito de estos es un segundo. Así que lo pueden utilizar de esa manera. También digamos que estos otros servicios sí se pueden utilizar en temporalidades muchísimo más grandes y lo que nos muestra aquí, al igual que en el que les acabo de mostrar que es el DOM, pues nos muestran esos puntos calientes en donde hay mayor oferta y mayor demanda.
Entonces, utilizar este tipo de servicios es muy bueno para poder hacer operativas. Sin embargo, ojo, esto tiene un contra. Y es que como se dan cuenta, estas barritas van variando, van variando, van variando en el tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que estas son las operativas que están pendientes por ejecutarse, no que se han ejecutado ya. Entonces, pues digamos que los operadores pueden cambiarlas. Por ejemplo, miren, yo la moví y después puedo volver y moverla aquí, o después puedo volver y ponerla aquí. Entonces, digamos que los que ejecutan las operativas y los algoritmos van moviendo esas operativas muy rápido. Entonces, como puede hacer que efectivamente ese lugar que nos está apuntando en este momento el Doom sea exacto y sea un lugar en donde efectivamente digamos que va a ejecutarse nuestras operativas, pues pueda que no. Fíjense cómo aquí en este momento, más o menos a las 10:32:12, pues efectivamente este nivel era de alta demanda, pero ya ahorita ya no hay tanta demanda, solo hay 11 contratos. Entonces va variando, así que tienen que tener cuidado porque es un arma de doble filo y hay que aprender a usar. Bien, como se dan cuenta, esas tres formas pues son bastante valiosas. La segunda es la que a mí más me gusta. La tercera la utilizo más que todo cuando hago scalping y hago operaciones, digamos que muy cortas. Esos bloques de órdenes, digamos que pueden ser buenos y pueden ser malos. Pueden ser buenos porque vamos a saber en dónde hay alta demanda o hay alta oferta, es decir, en donde está el interés de compradores y vendedores. Sin embargo, esos datos que ustedes ven en el Doom o que vieron en el Doom son datos que son variables. ¿Por qué? Porque son órdenes que quitan y ponen, quitan y ponen, quitan y ponen muy rápido. Entonces, digamos que son órdenes que como bien se pueden ejecutar, pueda que no. Y pueda que haya alguien que esté manipulando el mercado, ponga grandes órdenes en ciertos puntos para hacer que el precio trate de ir hasta allá, ¿verdad? Como también puede hacer que en el momento en donde lleguen las quiten para que el precio continúe hacia arriba. Algo así. Entonces, digamos que por eso es que me gusta más la segunda parte. ¿Por qué? Porque tenemos datos reales en la historia de la... Entonces, ya saben, perfil de volumen para hallar soportes y resistencias. Amigo, amiga, si este video le gustó, fue de su interés y fue de su agrado, lo único que le pido es que le regale un like y lo comparta con más personas que puedan estar interesados en este tema. Síganos, si es que todavía no nos siguen, les recuerdo que también estamos en redes como Instagram y TikTok, en donde compartimos información mucho más corta todos los días, tratamos de hacerlo. Y bueno, pues nada, no siendo más, les agradezco muchísimo por haberse quedado conmigo hasta este momento y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.